Buenos días, mi nombre es Girlena Campos del grado 11A. En este video voy a hacer el análisis literario de la obra de Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago. Les daré una breve introducción sobre qué trataremos en este video. Bueno, la biografía o memoria de Gabriel García Márquez, su aporte en el boom latinoamericano y el análisis literario que lleva consigo la semántica, pragmática, textualidad, inferencia, crítica y sintáctica. Ahora haré una breve memoria de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Sí, Gabriel García Márquez, el más conocido como Gabito. Sí, él sí me contó que había nacido el 6 de marzo de 1927 y después fue llamado como Gabriel José de la Concordia García Márquez. Sí, también fue el hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Como saben, nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Es un lugar muy bonito. Él fue mi vecino. Él nació a las 9 de la mañana. Él también estudió derechos, pero después decidió inclinarse más por la literatura. Él sí me contó que le gustaba demasiado. El derecho era algo que él no se veía haciendo, no se veía como abogado. Él también fue criado por sus abuelos, los cuales lo querían mucho. Después de ser un escritor, guionista, editor y periodista colombiano, recibió en 1982 el Premio Nobel de la Literatura. Como era tan conocido como Gabo, él era, lo decían así, le decían así las personas que más lo conocían o las más allegadas a él. Claro que no podemos olvidar su físico, era una persona muy bajita, de un bigote y su cabello claro. Murió el 17 de abril de 2014, cuando tenía 87 años. Él fue muy conocido por sus diferentes libros, aunque murió en la Ciudad de México. Él no quería que lo olvidaran, pero entre ellas está sus obras, que la más conocida es 100 años de soledad, ya que fue la que más se vendió, pero no podemos olvidar la grandiosa obra como El Patriarca o El Coronel no tiene quien le escriba. También está Memoria de mis putas tristes. No podemos olvidar que fue un gran pionero del boom latinoamericano, ya que fue un fenómeno cultural, social y literario que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de él se hicieron tan famosas que asimismo, junto con otras personas como Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, fueron una pieza clave para dicho boom. Semántica. Les daré un breve resumen de esta obra. Inicia donde todas las noches salían unos hombres a beber con sus novias, se encontraban en un barco que pertenecía a Estados Unidos debido a que el Caldas de Colombia pasaba por un mantenimiento rutinario. Eso inició el 22 de febrero, que les anunciaron que regresaban a Colombia. La novia se llamaba Mari y que la conoció 2 meses antes de estar en el móvil. La invitaban a cine, aunque ella prefería que la invitaran a comer helado. Como Mari no pudo estar él la invitó a ver una película en el cine y a ella le dio mucho miedo, pues era lo que iba a pasar con ellos después. Él sintió un poco de temor, pero nunca se imaginó que se fuera a ver una muerte en el mar. Él empezó a pensar como en esa película, en lo que vieron, en cómo murieron tantas personas y no pudo dormir, así que habló con su compañero Luis y Luis le dijo
que él no tenía miedo, que primero se marearía él en el barco a pasar algo. Él tan pronto llegara a Bogotá iba a abandonar la marina, pero no se lo había contado a Mari, ya que no había sido capaz y el único amigo que sabía era Ramón, así que se fueron a tomar whisky con otro amigo, Diego. Los amigos se pusieron a llorar y a beber debido a que él ya no iba a volver a la marina y eso era un poco triste para ellos ya que eran muy buenos amigos. Iban pasando por el Golfo de México y él sintió un gran temor debido a que se movía mucho. Luis no se podía mover y estaba muy nervioso. Le preguntó a Miguel que si aún ya se sentía mareado y él le dijo que no, que aún no, que era más fácil que se hundiera el barco a que él se mareara en el bar. Eran aproximadamente las 11:30 cuando empezó a inclinarse el barco. Él sintió mucho temor y solo pensó en Miguel, que lo vio muy mal y le dio mucho pesar, así que bajó a ver cómo estaba. Ya después, cuando se dieron cuenta, estaban en el mar completa y él miró a su alrededor y estaba completamente solo. Solo veía que las cosas como los electrodomésticos que habían comprado para llevarle a sus esposas flotaban, así que trató de agarrarse de uno para flotar entre las cajas. Cuando de repente vio a 200 metros una balsa, así que pensó en nadar hasta allí para cogerla y también flotar entre las cajas. Cuando de repente vio otra balsa, pensó que de pronto sus amigos podrían cogerla, ya que había visto a Miguel y a Luis pidiendo auxilio a gritos. Entonces él decidió ir y nadar hacia la balsa. Después de que estuvo en ella, empezó a remar para ir por sus compañeros, pero desafortunadamente ya no los veía. El mar estaba totalmente furioso y no pudo salvarlos. Como él vio otra balsa, creyó que probablemente ellos la cogieron y se pudieron salvar. Empezaron a pasar las horas y él creía que no iba a aguantar tanto, sentía mucha hambre y sed, pero él sabía que no podía tomar agua de ese océano porque iba a estar muy salada. Así que cogió un zapato y empezó a morderlo para sentir que esa era la comida y dejar de aguantar hambre. Hizo lo mismo con su correa de cuero. Le dolía mucho la piel debido al sol y cuando vio una gaviota, pero su compañero le había dicho que un marinero jamás mataría a una gaviota, pero él sentía tanta sed y hambre que la cogió del cuello y era muy pequeñita y la mató para comerse la carne. Empezó a quitarle las plumas y él no podía al acordarse lo que le había dicho su compañero, cuando de repente vio que llegaron unos tiburones que habían olido la sangre y así que empezaron como a dar círculos en la balsa. Así que cogió un remo y empezó a pegarle a un tiburón que ya que le había dejado la gaviota ahí para lavarla para que se le saliera la sangre y un tiburón se le llevó la comida. Así que él muy enfurecido cogió el remo y le pegó en la cabeza. Y el tiburón le partió el remo, así que él ya solo había quedado con dos. Y él tenía tanta ira que quería coger el otro remo, pero pues si lo hacía ya después no podía navegar más. Así que se quedó tranquilo y los tiburones siguieron ahí acompañándolo durante varias horas. Ya habían pasado 7 días y llegó una gaviota que ya era más grande y se quedó acompañándolo. Él nunca pensó en hacerle nada malo, ya que el remordimiento de la anterior le ganaba. Ella lo miraba y de repente se paró en su cabeza y empezó a picotearlo. Él nunca pensó en matarla, pero la cogió del cuello y la miró y después la soltó. El sol ya le había sacado ampollas, no soportaba ni tocarse, así que decidió darse un baño en el mar. Ya después había perdido el conocimiento y empezó como a imaginar que veía la tierra.
nadó y nadó, se bajó de la balsa y nadó cuando no veía nada, pero de repente vio que sí era real, había visto una isla. Eh, Nadó hasta llegar a la isla cuando de repente vio a un hombre con un perro y un burro. Así que él muy feliz gritó para que lo ayudaran. El perro llegó muy feliz y empezó a lamerle la cara. Así que llegó la persona y era Blanca. Y él le dijo que en dónde estaban, que por favor solo le respondiera eso. Cuando le dijo en Colombia, él se sintió muy feliz porque creía que estaba muy lejos de casa, así que le suplicó que lo ayudara, pero él dijo que iba a dejar unas cosas y volvía. Le suplicó que él no lo abandonara, así que él fue y volvió. El hombre no lo podía creer porque había sido muy amable. Después lo subió al burro y él solo le pedía comida, que por favor le diera algo de comer, pero él dijo que no, que hasta que no lo viera un médico no le daba nada. Por último, el Señor lo llevó a donde vivían todas las personas y ellos no podían creerlo que una persona durara tanto. Él solo quería contar lo que había vivido, pero las personas que vivían allí le decían que no hablara y esperara ya después de que lo viera un médico les contara la historia. Cuando lo llevaron a la otra isla vio que había llegado el médico, lo revisó y le dijo que felicitaciones, que se encontraba bien y que un barco y después un avión lo iban a llevar a Cartagena donde lo estaba esperando su familia. Por último, él lo llevaron a un hospital de militares, pero muchos periodistas querían saber cómo había sido su experiencia, pero le tenían prohibido que contara. Después un periodista se hizo pasar por médico y él le contó la historia. Él la publicó en todos lados y se hizo muy famoso. Le daban mucho dinero por contar en la radio, en la televisión, en los periódicos y así fue como se convirtió en un héroe para después ser olvidado por, por todos, ya después de que pasó la noticia. La enseñanza positiva que me deja esta obra es que jamás nos tenemos que dar por vencidos, a pesar de que él estuvo 10 días a la deriva, sin comer y sin beber, él nunca se dio por vencido y siempre creyó en que tenía que llegar vivo a una isla para allí ser salvado. Y así fue, después de esperar tantos días, logró nadar hasta esa isla y después ir con su familia. Pragmática. La enseñanza negativa es que a pesar de todo lo que él vivió, solo lo utilizaron como para hacer dinero. Él también ganó, pero ya después de que pasara esa noticia, él simplemente fue olvidado, ya no recibía cartas ni lo saludaban como antes. Antes era conocido como un héroe, pero ya después de eso ya nadie se acordaba de él. Textualidad. La frase que elegí es, si me pregunta cómo se siente un héroe, nunca sé qué responder. Por mi parte, yo me siento lo mismo que antes. No he cambiado ni por dentro ni por fuera. Esa frase me gustó mucho ya que es muy cierta porque muchas veces los héroes se creen demasiado por ser famosos o decirlo en el caso de fama, pero él no, él simplemente se sentía igual como antes, no para todos era un héroe por vivir tanto tiempo a la deriva, pero simplemente él seguía siendo el mismo como le pasa a los famosos que después de ser reconocidos no vuelven a ser los mismos. Pero eso no le pasaba a él, ya que él seguía siendo la misma persona humilde que solo quería tranquilidad. Inferencia. Cuando leí el título Relato de un náufrago, sí me imaginé en la historia, ya que habla de cómo una persona vivió tantos días como un náufrago y a eso me refería, a que podría contar cómo una persona duró tantos días en el mar. Entonces esa inferencia iba mucho a la vida real, ya que leí que una persona también estuvo mucho tiempo en el mar y se llama Rachel. Crítica. La crítica positiva es que le veo es que jamás nos tenemos que dar por vencidos a pesar de que creamos que no podemos más, siempre va a haber una luz y nos va a dar fuerzas para poder seguir adelante. Lo malo que le veo es que
por todo lo que tuvo que pasar esa persona, pero solo es eso, ya lo otro le veo es positivo que a pesar de todo pudo salir adelante y pudo estar de nuevo con su familia. Sintáctica. Para mí esta es una de mis obras favoritas ya que tiene un lenguaje muy claro y conciso. Para mí fue muy fácil entenderlo, ya que no tiene como muchas palabras desconocidas, sino que el autor se hizo entender muy bien. Es una historia muy bonita porque deja muchas enseñanzas y eso y tiene un ambiente claro. Con eso terminamos nuestro análisis literario. Muchas gracias.